funcional, que ciudadano debemos construir, aunque no me gusta la expresión, que sujeto político debemos construir en la sociedad y que resulte funcionar a ese modelo de país. Y tampoco esto lo puede decidir un técnico. ¿Qué nos va a venir a decir a nosotros un técnico por qué va a saber más? Si queremos un sujeto altruista, si queremos un sujeto individualista, ¿qué relación debe existir entre la autonomía y la solidaridad? Esas cosas las tenemos que decidir los habitantes de un país, a partir de las discusiones y los debates que se puedan dar en la esfera pública con los principales actores de la esfera pública. Estas no son cuestiones técnicas, son cuestiones políticas, filosóficas, conceptuales. Y yo creo que hay que trabajar por una educación en valores. Yo creo que hay que trabajar por una educación que prepare al hombre para desarrollarse en un mundo muy competitivo, muy agresivo, con mucha relativización de valores morales, después del fin de los relatos, de lo que se llama el fin de la historia, después del debilitamiento de las principales referencias que nosotros teníamos para comportarnos en la sociedad y en el mundo. Hay que formar un sujeto político, un ciudadano comprometido con los semejantes, tolerante, democrático, solidario, altruista, y debe cumplir la educación un rol fundamental en este sentido. Un sujeto, la educación debe preparar para que la gente esté en condiciones sí de competir, de desarrollarse y realizarse en un mundo muy competitivo, muy agresivo, muy individualista, pero además de formar un ciudadano para cambiar también ese mundo con mirada crítica, capaz de ponerse en el lugar del otro y de comprender, capaz de abandonar actitudes individualistas y ponerse a actuar como ciudadano. En definitiva, la diferencia entre el habitante y el ciudadano, que es una categoría política, esta última, es que el habitante se preocupa en general por aquellas cuestiones que afectan sus intereses personales. El ciudadano es capaz de trascender el ámbito de lo puramente personal y preocuparse por aquello que no afecta a sus intereses personales. Para decirlo en términos más concretos, no solamente se ocupa por la escuela a la que manda a sus hijos, sino por la escuela a la que no manda a sus hijos. ¿Cómo lo hacen ustedes en esta fundación? Muchos de ustedes ni siquiera tal vez tengan hijos que están en edad de ir a la escuela. Se preocupa por el hospital no solamente al que manda a su hijo, sino por el conjunto de los hospitales. Se preocupa por la seguridad no solamente de su barrio, sino por la seguridad en general. En fin, para que sean ciudadanos democráticos, con una formación que permite ir profundizando cada vez más la democracia. Les decía que estos criterios, universalidad, igualdad, excelencia y la calidad, la excelencia que tiene que ver con la calidad en función de un proyecto de país que nos imaginamos más próspero, con mayores niveles de bienestar, porque si no será imposible, ¿no? Si no hay crecimiento económico, será imposible pensar en el desarrollo. Pero además, la calidad también tiene que ver con estas otras cuestiones. Después vendrán los técnicos y nos dirán cuántas horas necesitamos. Nosotros estamos trabajando con equipos, desde luego. Estamos trabajando con los equipos en el partido. Tengo además, estoy amigo de personas que se dedican desde concepciones, desde mi punto de vista, filosóficas muy defendibles al problema de la educación, y estamos trabajando. Nos dirán cuántas horas, cuál es el estado de las escuelas, cómo hay que corregirlas, cuáles deben ser las materias que se deben enseñar, en cuáles se debe poner énfasis, cómo integramos a la escuela para que no existan más los docentes taxis, en fin, cómo logramos los resultados en función de ese país que nos imaginamos. Se necesitan recursos, desde luego, razón por la cual no vamos a poder resolver los problemas de manera inmediata. Pero yo digo, aunque resulte grandilocuente, y termino, aunque resulte grandilocuente, para mí no hay nada realmente más importante, porque es condición para las demás cosas, que es la educación en la Argentina. Y hay que hacer, le digo, aunque resulte grandilocuente o pomposo, una verdadera revolución educativa en la Argentina, como la que se hizo en 1884 con la ley 1420.
Pero quiero aclarar, porque la idea de revolución, la ley 1420 es la que dicen que explica la diferencia en distintas dimensiones de lo social, de lo político, de lo económico, respecto de otros países de Latinoamérica, ¿no? Ahora les quiero decir, tardaron 80 años, tuvimos que emplear para cumplir con los objetivos de la ley 1420. 80 años, recién en 1960 se registró una educación universal, realmente, de hecho, en la educación básica. Pero digo, ¿qué quiero decir cuando hay que hacer una revolución? No quiero decir que tengamos que hacer de un día para el otro. Lamentablemente no lo podemos hacer de un día para el otro, lamentablemente. Y debemos ser muy serios, muy responsables, no incurrir en actitudes demagógicas, haciendo propuestas o fijándonos objetivos que son absolutamente realizables en el corto plazo. Debemos empezar un proceso de reformas, de menor a mayor, que vaya fijándose metas y plazos, para que cuando transcurra el tiempo, el ministro de Brasil hablaba de 25 años, yo aspiro a que con bastantes menos años, después de ir transitando este proceso de reformas paulatino en el tiempo, que empezará de menor a mayor, después de algunos años, lleguemos a una situación en la que a partir de los logros obtenidos, y mirando hacia atrás podamos decir que realmente hemos hecho una verdadera revolución en la Argentina. En este sentido, quiero decir que hay que hacer una verdadera revolución educativa en la provincia, que es una obligación moral, además. Me parece que esto es tarea de todos, que debemos lograr consensos entre las fuerzas políticas para fijar políticas de Estado para que se puedan seguir aplicando a través del tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre política de Estado y política de gobierno? Las políticas de gobierno son fijadas simplemente por el partido de gobierno, de manera que si cambia el gobierno se cambian las políticas. Las políticas de Estado son aquellas que se fijan entre todas las fuerzas políticas, las que están en el gobierno y las que no están en el gobierno, de manera que si se cambia el signo del partido político gobernante se siguen aplicando. Yo creo que esta es una de las tareas fundamentales, y para terminar le digo que hay algunas cuestiones sobre las cuales podemos avanzar. Por lo pronto no hemos cumplido el objetivo de la ley 26.206 en el sentido de que tendríamos que tener doble escolaridad en un porcentaje mucho más elevado del que tenemos a esta altura, ¿no? Creo que en eso se puede avanzar. Creo que debemos darnos una política inmediatamente, aunque esto no signifique darnos una discusión acerca del modelo educativo profundo, pero debemos darnos ya una estrategia orientada a resolver los problemas de aquellas personas, 600.000 más o menos, 1 millón, decían ustedes allí en los avisos, que no estudian ni trabajan, entre 18 y 25 años, entre 15 y 25 años, que debemos darnos, ya me parece, una discusión acerca de cómo resolvemos los problemas que se presentan a los docentes taxi, que se llaman, para lograr una integración en las escuelas, equipos que puedan seguir trabajando, por lo menos con relación a lo que son las carreras más importantes, ciencias sociales, naturales, matemáticas. Creo que tenemos que estos problemas los podemos ir abordando, y tendríamos que empezar a discutir ya la jerarquización del docente, empezar a generar conciencia acerca de esto también. Y jerarquizar al docente. En otros países de la tierra el docente es un intelectual, es un operador de la cultura, que eso debe ser la escuela, un agente cultural. Y el docente un intelectual que hace de agente cultural en el sistema educativo, para lo cual hay que discutir también, por supuesto, en el marco de las limitaciones y sin demagogias, la formación del docente, pero al mismo tiempo cómo se compensa al docente por esa formación. Bueno, creo que estos son los desafíos. Yo les reitero, les agradezco muchísimo la invitación y les manifiesto mi compromiso, no solo hacer por la educación todo lo que pueda hacer, y al revés de lo que dijo alguien acá,
Me comprometo a pedirle, sí, a la Fundación mucha ayuda y a reclamar de la sociedad mucho acompañamiento y mucha conciencia en torno a estas cuestiones. Muchísimas gracias.